Un cordial saludo para todos nuestros hermanos que en este momento se unen a esta lección divina propuesta para el próximo miércoles de ceniza, donde damos inicio al tiempo de Cuaresma. Este evangelio tiene la particularidad que es el mismo para los 3 ciclos. Es una invitación constante y permanente de la Iglesia. Es un tiempo donde prima la penitencia, el dolor. Por eso vamos a encontrar nuestros templos con mucha sobriedad. Las explicaciones audiovisuales también van a ser más sencillas, sin tanto colorido, llamando justamente a la reflexión, a la conversión, al examen de conciencia. Pidámosle entonces al Señor que en este momento disponga los lugares donde nos encontramos. Prepare el exterior, el interior de cada uno de nosotros. Que nos abra el corazón, la mente, los ojos, los oídos y todo nuestro ser para que podamos acoger su palabra. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en cada uno de nosotros el divino fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Iniciamos la lección divina con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Entonces buscamos en nuestros textos bíblicos la cita de Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 6 y retomamos 16 al 18. Primer paso de nuestra lección, la lectura. Jesús dijo en la montaña: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas, en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nuestro segundo paso de la lección divina es la meditación. Para la meditación vamos a tomar 4 referentes teóricos. Primero, la justicia. Segundo, la misericordia. Tercero, la oración. Y cuarto, el ayuno. Empecemos por la justicia. ¿Por qué empezamos por la justicia? Porque Jesús nos exhorta de forma categórica e imperativa. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Pero viene una primera pregunta: ¿por qué Jesús nos pide no practicar la justicia si lo que debemos hacer como creyentes es fomentar a través de nuestros actos la adhesión a Jesús, a Dios, a su proyecto del reino? ¿Por qué no podemos demostrar delante de los demás que creemos en Dios, que vivimos junto a Él y que podemos hacer muchas cosas en nombre de Él? Jesús lo aclara ahí: para que no sean vistos por los hombres. Cuando yo me dedico justamente a mostrarme para que los demás me vean, ahí ya estoy fallando. Yo no demuestro mi amor hacia una persona delante de otros.
Lo que decimos comúnmente no pregonamos, no publicamos. ¿Por qué? Porque yo estoy predicando un amor o estoy publicando un amor a un ser, pero no directamente a ese ser, sino delante de otras personas. Entonces aquí Jesús nos hace una bella invitación de amor y es cuidar nuestra justicia para que nos vea nuestro Padre Celestial. ¿Eso qué significa entonces? Que esto no es una ley, esto aquí no es una regla, no es una conducta de vida, es una invitación. Jesús quiere hacer una propuesta para hombres libres, hombres que no tengan ataduras. Por eso esta invitación no todos la pueden entender, no porque no tengan las capacidades, sino porque Dios en su libertad también respeta nuestras decisiones y nuestras convicciones. Entonces miremos qué significa la justicia. Si nosotros leemos el libro de la sabiduría en los capítulos del 10 al 12, vamos a encontrar lo que significa la justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? Es la salvación de la persona humana en toda su integridad. En ese sentido, ¿quién es el justo? Aquella persona que está junto a Dios. Nosotros usualmente, por ejemplo, en el Génesis, cuando leemos la historia de Noé, nos detenemos y nos fijamos en el castigo de Dios, en el diluvio, en la prácticamente limpieza que hizo Dios con su diluvio, pero nos olvidamos que la justicia está en cómo Él salva al justo, cómo Él salva al verdadero hombre, al verdadero ser humano. Dios salva a una familia, Dios salva a unas personas para formar una nueva sociedad. Ello que implica que Dios siempre está abierto a la misericordia, que Dios siempre tiene una esperanza, que Dios siempre nos da una oportunidad. Por eso Jesús nos dice, cuídense y practiquen esta justicia, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Si pudiéramos mirar, por ejemplo, el texto de Oseas 14:10, nos vamos a dar cuenta que el justo es aquel sabio e inteligente que anda siempre en rectitud, pero esta rectitud no es solamente un compromiso moral, no es un cumplimiento de reglas y de normas. ¿En qué consiste entonces esta justicia y esta sabiduría? En caminar los senderos de Dios. ¿Qué significa esto? Como miramos en Isaías 1:26, caminar en los senderos de Dios es habitar la ciudad de la justicia, es practicar esa presencia permanente de Dios, lo que convierte nuestra morada en una villa de lealtad, en una villa de fidelidad. En ese sentido, Sabiduría 1:1 nos hace una bella invitación, una hermosa propuesta que no podemos dejar pasar de lado. Amar la justicia con buenos sentimientos para buscar agradar a Dios. Pero ¿por qué se nos insiste tanto en esto? Porque Dios quiere solamente una cosa, que el hombre, que la mujer sean felices. Eso es lo único que Dios quiere, que tú y que yo seamos felices. Dios no quiere nada más, Dios no pide nada más. La verdadera justicia está en que yo sea feliz y haga feliz a los demás. En ese sentido, podemos hablar que la justicia en conclusión es la conformidad. Y esa palabra es muy bonita, conformidad. Yo adquiero la forma de, yo asumo la forma de qué? Del pensamiento y la acción con la voluntad de Dios. Mi pensar y mi hacer corresponden a lo que Dios quiere. Palabras más, palabras menos, yo pienso y hago todo lo posible para que la persona que me rodea sea feliz. Por eso no se requiere pregonarla, no se requiere publicarla, simplemente en mi trato a los demás, allí se demuestra que estoy junto a Dios. Y cuando estoy junto a Dios, hago feliz a la persona que está a mi lado, a mi familia, a mi pareja, a mis compañeros de trabajo, a mis superiores, a mis subordinados, al desconocido, a la persona que está conmigo en el transporte público. Es allí donde se practica esta justicia. ¿Por qué me demoré tanto en esta palabra? Porque a partir de allí se entienden las demás acciones. Porque a partir de la justicia se nos hace justamente la invitación a asumir la verdadera cuaresma. En ese sentido, miremos entonces la segunda palabra. Nuestras Biblias dicen limosna u ofrenda. La verdadera traducción dice don, dice dádiva de misericordia. ¿Cuál es la diferencia?
Cuando yo doy limosna, yo puedo dar una moneda, puedo dar un billete y ya. Puedo decir, no es que yo compartí, yo di algo para una persona que me pedía, que lo necesitaba. Es decir, estoy dando solamente un elemento material. Pero resulta que no es limosna, no es ofrenda, es un don, es una dádiva de misericordia. ¿Por qué insistimos tanto en esta parte? Porque primero, Dios es un Dios de donación, no es un Dios de reclamación. Si nosotros entendemos que la justicia de Dios es que seamos felices, entonces miremos Dios que ha dado para que seamos felices. Primero que todo, a través de su palabra, Él nos ha creado y ha formado toda la creación. Él nos regala día y noche su palabra. ¿Qué más nos ha dado Dios? Una tierra que habitar. Nos ha dado la familia por la cual llegamos a la vida. Nos ha permitido establecer con Él una alianza. En un primer momento era la circuncisión, ahora es la aceptación de su Hijo Jesús, la aceptación de su propuesta del reino de Dios. Él nos ha dado una ley que se traduce en amor, en donación para compartir con los demás. Él nos ha regalado el pan del cielo y el agua de la roca. Él nos ha dado libertad y cuando nosotros hacemos este camino que es paralelo, como muchos estarán imaginando, al Antiguo Testamento, Él nos da la gloria. Es decir, Él nos da esplendor a cada uno de nosotros y nos garantiza su presencia en el templo y en las escrituras. Por eso, Él nos convierte en hombres sabios y simplemente podemos decir y reducir todo esto en una sola donación, que es la mejor y la máxima de todas. Él se ha dado a sí mismo en Cristo nuestro Señor Jesús. Si con todo esto no se nos conmueve el corazón al reconocer tantas bendiciones de Dios, entonces no podemos entender lo que significa la dádiva. Por ello, cuando entendemos que Dios es un Padre con corazón y con vientre de madre, que Él da lo mejor de sí mismo, se da a sí mismo, como el pelícano que se inmola a sí mismo para alimentar a sus polluelos, así Dios se ha entregado por cada uno de nosotros. Por eso este día se nos hace el signo de la cruz en la frente o en la cabeza, como un signo de esa apertura de Dios que como buena madre siempre dará lo mejor para que a sus hijos no les falte nada. En ese sentido nos queda preguntar, ¿qué puede dar el hombre a Dios? En primer lugar, la acogida. Solamente a Dios podemos darle el sentido de nuestra fe cuando acogemos su propuesta de amor. Si yo acojo esta propuesta, debo ser fiel a Él. Pero ese deber ser fiel no es un imperativo ético o moral, es la respuesta libre de aquel enamorado que da lo mejor para que su enamorada sea feliz y nunca le falte nada. Por eso el amor se convierte en hacer todo lo posible para que la presencia, el nombre y la gloria de Dios no desaparezcan de nuestro mundo. Y eso nos convierte también en ofrenda voluntaria. Como dice San Pablo, ofrezcámonos como ofrenda viva, agradable a Dios. Entonces retomemos el Evangelio. Jesús nos dice, no trompeteen, no anuncien cuando ustedes hagan misericordia a los demás. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué hacer sentir mal al hermano que está sufriendo. No es un acto de soberbia el que yo solamente dé cosas materiales, doy un mercado, doy ropa, doy dinero, doy mi tiempo. No, no se refiere a los actos de soberbia donde nuestro orgullo es el que nos dice yo di, yo compartí. No, Jesús no quiere eso. Jesús, ¿qué quiere? Que cuando tú le practiques la misericordia a una persona, tú lo hagas para humanizarla, para devolverle la dignidad. Por eso tenemos que tomar conciencia que cuando damos una moneda, tenemos que pensar, ¿será que esta moneda dignifica la vida de esta persona? ¿O por el contrario la vuelve mendiga? ¿Qué significa dar de misericordia? Enseñar al que no sabe, consolar, muchas veces perdonar a quien nos ha fallado. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que la propuesta para la cuaresma no es nada fácil porque tenemos que responder al desafío de humanizar a la persona que está a mi lado. ¿Cómo puedo humanizar mejor? Con un abrazo, con un beso, con una caricia, con una palabra, con tiempo, con corrección, pero también con los elementos materiales.
¿Por qué? Porque como lo decía la tradición judía, se comparte con el pobre para que el pobre salga de su pobreza. Entonces nosotros hacemos lo mismo, compartimos de lo que tenemos, de lo que somos, para que esa persona salga de las pobrezas existenciales en las cuales está, la ignorancia, el fracaso, la frustración y demás. En segundo lugar, Jesús nos dice, cuando ores, entra en tu habitación, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre. Nadie comparte su experiencia de amor en público o delante de los demás. El encuentro de los enamorados es un encuentro íntimo, es un encuentro donde están los dos consagrados, unidos a hacerse feliz el uno al otro. ¿Qué significa entonces la oración? ¿Por qué Jesús nos dice que no lo hagamos como los hipócritas que lo hacen delante de los demás para ser admirados o para recibir ese cariño en público? Porque el encuentro de intimidad, el encuentro de amor, es un encuentro recíproco de comunión secreta. En ese sentido, ¿de dónde brota la oración? Del gozo, de la alegría, la satisfacción de que yo estoy viviendo bajo la mirada de Dios. ¿Eso qué significa? Que toda mi vida es por sí misma oración. Cuando yo oro de tal manera que Dios me mira a mí, yo me comporto bien, no en un término moral o ético, sino que yo hago el bien porque yo soy feliz haciendo felices a los demás. Entonces la oración no brota como un compromiso de un horario, que lloro en la mañana, lloro en la tarde, lloro en la noche nomás, o solamente cuando estoy en el templo, o solamente cuando tengo tiempo, no. El amor brota por sí mismo, no necesita peticiones ni reclamos. Lo mismo pasa con la oración. Si yo soy feliz sabiendo que Dios me mira, yo estoy constantemente dialogando con Él, contándole mis anécdotas, contándole mis dolores, riendo de mis pilatunas, pero también llorando con mis miserias delante de Él. Por eso la oración es un acto de fe y una donación de sí mismo. Yo le entrego mi confianza a Dios porque sé que Él me escucha y porque yo sé que le puedo escuchar a Él. Y cuando yo confío en Él, yo reconozco los dones que Él me ha dado. Yo sé que mi vida depende de Él. Y por esa misma lógica, por esa misma dinámica, yo me convierto en entrega hacia Él. También la oración es una perseverancia, así como yo tengo necesidad de dormir, de ir al baño, de comer y alimentarme, para poder estar bien, la oración necesita perseverancia para que mi espíritu, mi alma no desfallezcan. Por eso se convierten en una perseverancia, en una necesidad para vivir, porque la oración me ayuda a vigilar el corazón. Vigilar en el sentido de saber que mi corazón necesita estar sano, necesita estar puro, necesita estar fuerte para seguir viviendo. Cuando Jesús nos habla de la misericordia y de la oración, al final el Evangelio termina diciendo en nuestras traducciones, y recibirás tu recompensa. En el texto original no dice así. En el texto original dice, y Dios se entrega a ti. ¿Qué hace el enamorado con su enamorada? Se entrega y recibe la entrega de aquella persona que ama. ¿Qué hace Dios entonces cuando yo practico la misericordia y cuando yo oro? Dios se está entregando completamente a mí. Por eso la cuaresma, ese tiempo no puede ser un tiempo doloroso de saber que fallé, que fracasé, no, sino que se convierte en un tiempo de esperanza al saber que cada acción que yo realizo, en cada compartir y en cada oración, Dios se está entregando a mí, como mi papá, como mi mamá, como mi ser amado. Con esto, entonces ya podemos ir concluyendo esta meditación con la categoría del ayuno. En nuestra cultura occidental se ha impuesto la mentalidad que el ayuno es privarse de un bien material o temporal para compartirlo con los demás. Entonces yo hoy no desayuno, pero ese desayuno se lo doy a otra persona que lo necesita. Yo hoy no voy a utilizar el internet por una hora porque esa hora voy a visitar un ancianato, un orfanato, voy a visitar a un enfermo. Entonces como que pensamos en esa lógica de que yo me privo de algo para compartirlo con los demás. Esa no era la mentalidad del ayuno en la época de Jesús. ¿El ayuno qué es? Es la humildad
la disposición necesaria para acoger el don de Dios. Si Dios me ha dado su palabra, la tierra, mi familia, me ha dado la posibilidad de una alianza, me ha dado su ley, me ha alimentado con el pan del cielo, me ha refrescado con el agua que brota de la roca, me ha dado libertad y cada vez que yo hago el bien, que practico la justicia, Él me da la gloria, el esplendor y su presencia, entonces yo ¿por qué tengo que dejar de comer? Yo porque tengo que dejar de aprovechar el tiempo de mi trabajo para mis labores y mis ocupaciones, si esto le hace daño a mi cuerpo y a mi salud. El ayuno entonces deja de convertirse en una privación o en una renuncia, hasta a veces el hecho de renunciar al encuentro íntimo y la abstinencia, no, sino que se convierte en una disposición. ¿Y por qué se hace tanto énfasis en esta parte del ayuno? Porque cuando yo dejo de comer, cuando yo dejo de dormir o cuando yo dejo de hacer tal cosa, eso se convierte en un acto soberbio. Yo sí fui capaz, yo sí renuncié, yo sí hice. En cambio, el ayuno, ¿en qué consiste realmente? En primero, saber que yo necesito de Dios. El ayuno es esa práctica que me permite reconocer y dar gracias a Dios por lo que Él me da, por mi trabajo, por mis capacidades y mis talentos. Pero entonces viene esa lógica. ¿Cómo puedo yo renunciar a los bienes que Dios me da? No es renunciar, se trata de entregar. Entonces aquí viene el amor al prójimo, que es lo más difícil. Es buscar esa justicia para poder recuperar a esa persona que se está perdiendo. Entonces, si yo soy una persona, por ejemplo, con estudio, entonces, ¿cómo puedo demostrar mi amor al prójimo? Compartiéndole mis saberes, entregándole y desarrollándole cada una de sus competencias. Si yo, por ejemplo, soy padre, soy madre, ¿cómo puedo mostrar ese amor al prójimo? Pues dando lo necesario para que mis hijos estén bien. Por eso los discípulos de Jesús no ayunaban cuando estaban con él, porque teniendo al novio cerca, como lo dice el mismo Evangelio, teniendo al amado, ¿por qué se van a privar de los bienes? Si yo estoy con mi pareja, ¿por qué dejo de disfrutar el momento con ella? No, aquí se trata de mirar cómo puedo abrirme y entregarme completamente a Dios. ¿Por qué? Porque es que lo que yo hago está para también la salvación y la felicidad de la otra persona. Entonces el ayuno no es solamente dejar de hacer cosas o dejar de recibir cosas, no. Es como yo mismo me convierto en ofrenda. Por eso Jesús cuando dice que hay demonios que solamente salen con el ayuno y la oración, se refiere, tú quieres sacar el demonio de una persona, entrégate a ella. Si tú te entregas a ella, ocuparás el lugar que el demonio le estaba quitando a esa persona. Cuando tú oras, cuando tú dialogas con fe, con confianza, con perseverancia, sabrás que es Dios el que está actuando a través de ti. Por eso el ayuno es una privación de la visión del ser amado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo dejo de ver a la persona que amo? Pues la busco. No quiero estar sin ella, no quiero dejar de estar sin ese ser que me ha dado tanta felicidad. Entonces comienzo a buscarla. Entonces, ¿cómo comienzo a buscar a Dios? Búscalo en la persona que sufre. Búscalo en la persona que es ignorante en el amor. ¿Por qué? Porque esa ignorancia la ha llevado a cometer crímenes, porque esa ignorancia la ha llevado a perder su autoestima, porque esa ignorancia le ha hecho olvidar el valor que tiene la vida, desde su concepción hasta la vejez. Entonces el ayuno se convierte en un compromiso donde yo doy mis bienes a los demás. Entonces, aquí ¿por qué se insiste en el secreto? Porque el secreto está en que yo actúe como Dios mi Padre. Y cuando yo actúo como Dios mi Padre, yo me convierto en santo, es decir, en una persona única. Única no en el sentido de privilegio, sino única en el sentido de saber que yo tengo una identidad, que es la identidad de mi Padre Dios. En este tercer paso de la oración, recordamos a una mujer que supo aplicar y reconocer este evangelio en su cautiverio durante la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos donde hay
tanta incertidumbre, donde hay conflictos, donde hay pobreza, donde hay marginación, donde hay enfermedad, acudamos a la intercesión de Santa Edith Stein y unámonos a sus palabras, porque ella, como mártir y testigo de la fe, que a través de la ciencia supo buscar a Dios y en el amor al prójimo lo encontró y se entregó a sí misma, que ella también nos permita en esta cuaresma asumir la cruz de Jesús. El mundo está en llamas. El incendio podría también propagarse a nuestra casa, pero por encima de todas las llamas se alza la cruz, incombustible. La cruz es el camino que conduce de la tierra al cielo. Quien se abraza a ella con fe, amor y esperanza se siente transportado a lo alto hasta el seno de la Trinidad. El mundo está en llamas. ¿Deseas apagarlas? Contempla la cruz. Del corazón abierto brota la sangre del Redentor, sangre capaz de extinguir las mismas llamas del infierno. Mediante la fiel observancia de los votos, mantén tu corazón libre y abierto. Entonces rebosarán sobre él los torrentes del amor divino, haciéndolo desbordar fecundamente hasta los confines de la tierra. Amén. En este cuarto paso de la contemplación, cierra tus ojos. Dedícale un espacio a tu Dios. En primer lugar, mira la justicia. ¿Qué te hace falta a ti para ser feliz? ¿Qué te hace falta a ti para ser verdaderamente humano? Para ser verdaderamente un hijo, una hija de Dios. Mientras vives en este mundo, ¿qué buscas? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? Lo que pides, lo que buscas, lo que reclamas, ¿es para ti o es para que tú puedas hacer felices a los que te rodean? Desde allí comprendemos el reto del amor, el reto de no dejar morir a quien está a mi lado, el reto de no dar muerte mientras el mundo procura pagar la vida. Mira en tu justicia, ¿qué recompensa esperas? ¿Admiración, fama, pagos económicos, máscaras? ¿O buscas que Dios esté contigo? Es muy distinto tener cosas a tener a Dios, pero más que tenerlo, es que seas la presencia de Dios, seas luz en medio de la oscuridad. Abre tu corazón en lo secreto. Dios, ¿qué te ha dado a ti en su misericordia? Tal vez Dios te dio la oportunidad que nadie te brindaba. Tal vez Dios te dio una esperanza para vivir cuando había olas de muerte alrededor de tu casa. Tal vez Dios te dio la libertad que buscabas para salir de tu vicio. Tal vez Dios te dio su palabra, su alimento, su cuerpo, su sangre, para que a ti no te faltara nada como hombre, como mujer. Por eso, ¿tú cómo dialogas con Él? ¿Cuánto tiempo le dedicas a esa conversación con el ser amado? ¿Tú cada cuánto lo buscas, lo reclamas? ¿Cuántas veces también te has arrodillado al borde de la cama para llorar y pedirle justicia o pedirle perdón por tus pecados? Ahora que sabemos que el ayuno es entregar mi ser donación para los demás, ¿a quién tienes que buscar en esta cuaresma para darle lo mejor de ti? ¿A quiénes debes ir para que no se sientan solos ni marginados? Y allí, en lo secreto de tu corazón, ¿aceptas esta propuesta como hombre, como mujer libre, de ser como tu Padre que está en el cielo? Contemplemos en silencio. Después de haber realizado estos 4 primeros pasos de la lección divina juntos, vamos a retomar la lectura del Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Primer paso, lectura. ¿Qué dice el texto? Vamos a responder los siguientes interrogantes. ¿Dónde se encuentra Jesús? ¿Qué dice Jesús en torno a la justicia? ¿Qué enseña Jesús sobre los dones, las dádivas? ¿Qué explica Jesús sobre la oración? ¿Qué anuncia Jesús frente al ayuno?
pausemos y respondamos. Segundo paso, meditación. ¿Qué quiere decir el texto? Respondamos estas preguntas orientadoras. ¿Por qué Jesús está enseñando a sus discípulos? ¿Por qué inicia su mensaje con la justicia? ¿Por qué Jesús insiste en la misericordia? ¿Para qué Jesús propone todo en secreto? ¿Qué significa después de cada acto, Dios se entrega a ti? ¿Por qué Jesús hace mención de la hipocresía? Pausemos y contestemos. En el tercer paso, ¿qué le digo a Dios desde el texto en la oración? Haz tu oración en lo secreto. Di tus palabras al Dios de la misericordia. Pausa este video y dialoga con Él. En el cuarto paso, la contemplación. ¿Cómo profundizo el texto? Hagamos un momento de silencio y revivamos este encuentro que Dios nos propone en su palabra. ¿Cómo escuchamos la enseñanza de Jesús? ¿Por qué es necesario compartir? ¿Cuál es el verdadero sentido de la oración? ¿Cuál es la petición de Jesús sobre el ayuno? ¿Nosotros escuchamos la invitación de discipulado de Jesús? Pausemos y contemplemos. En el quinto paso, la acción, nos proponemos entonces aplicar el Evangelio, lo que Jesús nos ha pedido. Hazte dádiva de misericordia, hazte un ser orante, pero lo más importante, hazte donación, hazte entrega por los demás, alimenta la vida de los demás. En este momento, haz tu compromiso personal con Dios. ¿Qué debes fortalecer? ¿Qué debes aplicar para este tiempo de Cuaresma? No dejemos de lado la invitación que hacemos desde este subsidio. En este tiempo de Cuaresma, más que nunca, asistamos a nuestro templo. Celebremos los sacramentos, especialmente el sacramento de la misericordia, para encontrarnos en la reconciliación con el Señor. No dejemos de hacer oración con la palabra. Iniciamos un itinerario de 40 días donde cada texto nos va a proponer un paso a paso para llegar a Jesús. En ese sentido, cultivemos lo que Jesús nos ha enseñado en su Evangelio. Seamos dádivas de misericordia en nuestro templo o las personas más necesitadas. Y finalmente, suscríbete a este canal y comparte este video para que la palabra de Dios pueda iluminar la vida de nuestros hermanos. Recuerda que la palabra se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Acojámonos a la protección de Nuestra Señora, la Virgen María, para que ella como buena madre nos ayude a aceptar esta invitación que nos hace Jesús en este tiempo, que seamos hombres y mujeres justos, personas de oración, personas que se entregan con misericordia a los demás, para que todos seamos felices y compartamos la dicha de la gloria de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No expreses las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos permite iniciar con pie derecho este tiempo de Cuaresma y lo más importante, que el día que Él nos llame, nos tenga en su morada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos. Un buen y fructífero tiempo de Cuaresma y que el Señor nos siga acompañando a todos. Amén.